Y en este espacio todos los martes queremos dar un tiempo especial no solamente al sector de la construcción, sino también a otros rubros de la economía, porque finalmente van entrelazadas. Y por eso hoy está con nosotros, como cada martes, nuestro arquitecto Ricardo Jiménez. Gracias. Escribe 100 veces Jiménez. Gracias, Ana María, por la presentación. Me lo ¿Cómo merezco, está? me lo merezco. ¿Qué tal, Arqui? Muy bien, muy bien. Te decía fuera de cámara que busco material como para estar más informados y ver qué es lo que es de actualidad, y que gracias a Dios no hay tanto material en nuestro país, porque las cosas se están haciendo relativamente, no sé si bien, pero razonable. A nivel de macroeconomía, Sí. también comentábamos que bueno, nuestro país está muy bien posicionado. Claro que hay cuestiones internas que ir trabajando, y justamente el tema que hoy nos trae el arquitecto es súper interesante, de las reformas del Estado que hoy necesitamos. Y este gobierno, cuando llegó, propuso un paquete de proyectos de leyes para justamente esas reformas en varios ámbitos, en compras públicas, en temas de pensiones, en temas de carrera civil, ¿qué otra cosa se planteó? También de superintendencia, de seguros, pero al final todas las reformas planteadas no se concretaron, y tampoco la reforma del gasto. ¿Cómo vos ves, con toda la experiencia que tenés, tantos años estando también en economía, arquitecto, este tema, y qué se puede esperar también de aquí en adelante? Claro, y especialmente cuál es la motivación para que no se hagan las cosas que hay que hacer. Porque parece que fuera torpeza, ignorancia, y no es eso. Vos sabés que Guy Sorman es un filósofo muy conocido, liberal, que en los años 80 visitó el mundo, dio la vuelta al mundo, y cuando llegó a China, China todavía estaba en la etapa previa a esta, ¿no? de Deng Xiaoping, de crecimiento, etc. Estaba todavía estancada en el comunismo. Y cuando recorrió China de punta a punta, dijo algo que a mí me sorprendió y que me parece que viene al caso. Dijo, China así como va, dice, va a una catástrofe. Lo único que puede hacer la dirigencia china es provocar un cambio, pero un cambio que cuando tenga éxito va a poder funcionar sin ellos. Ahí está la contradicción. Vos le decís a un político, por ejemplo, mira, el problema acá sos vos, y él no te va a hacer caso. Claro. Ahora, vos le decís como asesor, suponte, hay muchos asesores económicos de la escuela más keynesiana, más gastopublista, ¿viste? Más del gasto público, que le dicen, no, lo que hay que hacer es incentivar la demanda. Aumentás el gasto público, incrementás las obras, y eso produce movimiento. Y a la clase dirigente le brillan los ojitos, porque tiene presupuesto para gastar. Y cuando vos tenés presupuesto para gastar, independientemente de que haya corrupción, porque eso es prácticamente la madre de la corrupción, está el prebendarismo, el amiguismo, tu continuidad en tu carrera política, porque podés dar puestos, podés dar prebendas. Entonces hay que luchar un poco contra eso, y lograr que, bueno, que hagan las reformas que hay que hacer, y la sociedad civil tiene que ir presionando, me parece. Yo creo que tenemos como ejemplos un montón. El Metrobús es un ejemplo claro. 50 millones de dólares se gastaron para no tener ni media cuadra de Metrobús, o esta pasarela ñandutí, entre comillas, de engineering, y que otra vez tengan el tupé, no solamente de que no haya ningún proceso fiscal abierto con gente ya procesada en este momento, imputada por lo menos, sino otra vez nos ponen los logos de estas empresas que tienen estos comportamientos allí enormes para que nos recordemos de que hay impunidad. En el aeropuerto, las cintas dice más grande engineering que Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Y te da tanta, no sé, indignación. ¿Cómo cambiar eso realmente con esa realidad que decís? Al político le conviene que siga este mismo sistema. Bueno, vos sabés que hay algo que puede sonar medio hasta disruptivo. La corrupción, ¿cómo se financia? La gente dice, hay corrupción, todo el mundo dice que hay corrupción, que hay corrupción. Bueno, pero ¿cómo se financia? De los impuestos. De los impuestos, los recursos públicos. Claro. El Paraguay tiene una carga impositiva más o menos del 10%. En la Argentina, el agro, los agroexportadores, los sojeros, pagan el 60% de impuestos. El Estado se queda con el 60% de lo que producen. Por dos vías, una vía retenciones y otra vía diferencia cambiaria, más algunos impuestos. Acá se les cobra cero a los sojeros. Entonces,
¿Qué es lo que pasa cuando aparecen sectores de izquierda especialmente que dicen no hay que cobrarle impuestos a los ojeros? ¿Por qué? Están produciendo en una tierra que estuvo abandonada durante cientos de miles de años, tuvo esa tierra sin que nadie invirtiera, se invirtió en tecnología. Ahora, ¿qué pasa cuando ese ojero gana mucho dinero? Lo reinvierte. Lo reinvierte Sí. y además hoy día, después de la reforma, sobre todo tributaria, no solo hay, por ejemplo, el impuesto a los dividendos y utilidades para las sociedades, también todo lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, también cambia lo que antes se tenía como el crédito, lo que se le devolvía por sus inversiones. Hoy ya no existe ese sistema, justamente para que sea un poco más justo este modelo tributario que tenemos. O sea que incluso ni por ese lado ya pueden decirnos que el sojero no paga, porque No, sí paga. pero incluso, vos sabés que el proceso es clarísimo. Bueno, hay países en los que lo ves claramente. Japón, en Corea, en la década del 50, era un país miserable. Pero miserable en serio, Gladys, ¿eh? Miserable. ¿Y cómo se desarrolló? Se desarrolló dejando que la gente produzca y que gane dinero. Porque el que gana dinero, contrariamente a los que algunos dicen, el que acumula, el que tiene demasiado, que es injusto, el que gana mucho dinero, sí o sí lo reinvierte. Hace el balance una empresa, una sociedad anónima cualquiera, no solo los ojeros, sino industriales, y cuando llega la hora del balance, dicen, bueno, vamos a repartir utilidades. Generalmente, el 90%, bueno, depende de la empresa, ¿no? Pero el 90% de las utilidades se reinvierten. Nadie que tenga acciones de una empresa diga, voy a sacarme 40 millones de dólares para gastármelo comprándome, ¿qué? Un auto más que el que tengo. No, sacan una buena cantidad de dinero, eso es lo que a veces a la gente le afecta, porque lo ves en autos de 200.000 dólares o haciendo viajes. Pero cuando vos ves la economía real, o sea, su balance, ves que la gran mayoría la reinvierte. Y esa reinversión va siempre a mayor producción. Algunos te dicen, no, va a la especulación financiera. Bueno, en parte también de esos resultados van al sistema financiero, que por otro lado, no es que le prestas a un banco y el banco lo guarda bajo el colchón. Le prestas a un banco y ese banco hace que vos puedas comprar un auto en 20 cuotas. Claro, el tema es que si son medios lícitos Claro. para la generación de riqueza, no hay nada que objetar. Pero volviendo al punto de la reforma del Estado, porque claramente mientras que el Estado se retire un poco y le dé más espacio al privado para que invierta de mano de obra, etcétera, irán mejor las cosas. Pero en contrapartida tenemos una realidad de que además de eso también hace falta en estas reformas estructurales que nos dicen los especialistas. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Qué es lo que nos hace falta para conseguir? Bueno, yo creo que primero hay que pensar en dos cosas que son muy macro. Te dije, la corrupción está vinculada a los impuestos. Entonces, yo lo que diría es no aumentar más impuestos, basta. Vos querés financiarte, reducir tu gasto público. Achicate vos. No sigas teniendo esos aparatos gigantescos de empleados, de amigas de los empleados, de amantes de los políticos. Reducite vos. Entonces, primero, no aumentar los impuestos. Segundo, no endeudarte más de lo que debes, porque la ley de responsabilidad fiscal hablaba de un endeudamiento del 1, 1,5%, y después empezó a aflojar con que resulta que estábamos en recesión, se fue al 2, al 3, no sé cuánto. Si vos te endeudás, y lo que estás haciendo es gastar más de lo que tenés, porque el déficit fiscal es eso, es ganar más de lo que tenés, entonces eso te trae un problema, porque lo vas a financiar o aumentando los impuestos, o con emisión, o con endeudamiento. Y eso no es bueno para la economía. Si vos necesitas recursos, pedís al sector privado. Hay un tema que mis amigos ingenieros, arquitectos me van a querer matar con esto. Pero los chilenos inventaron un sistema de obra pública por concesión. Entonces, vos querés hacer por ejemplo, el ferrocarril, el famoso ferrocarril de medianías. Eso, en un papelito así, escribís, ¿viste? A partir de ahora se hace una licitación internacional para el proyecto y la explotación de un tren de medianía. Y que venga cualquiera a poner 500 millones de dólares, no sé cuánto hace falta, y que lo explote por 50 años. ¿Cuál es el problema? El Estado no pone un peso. Incluso hay otra cosa que es mucho más importante, fíjate, tiene que ver con la reforma del Estado, ¿no? ¿Está bien hacer un tren de cercanías a Encarnación? ¿O lo hacemos a Ciudad del Este? ¿O lo hacemos a la zona sojera? Acá te armo un equipo de periodistas de nuestro diario opinando sobre el tema y cada cual tendrá su razón.
Ahora, el que va a poner la plata, ese sí que tiene la razón. Porque si no se funde. Claro, pero va a venir también con un proyecto para, no es que va a venir nomás a su plata a tantear a ver qué tal. Claro. Va a venir con toda la preparación porque el privado no quiere perder. Claro. De ahí es que siempre se dice que el Estado no es buen administrador porque el Estado no tiene que perder. Claro. Porque no es su plata, claro, es plata ajena, es plata nuestra. Paréntesis, se está estudiando el presupuesto general de gasto de la Nación. La Cámara de Diputados metió mano, cambió el proyecto original que había planteado el Ejecutivo y pretende crear más de 3.000 cargos para el Poder Judicial, principalmente. Entonces, ¿de qué hablamos? De achicar el Estado y es todo lo contrario. Bueno, ahí pusiste un buen ejemplo. Yo pensé hablar de otra cosa hoy, el tiempo nos queda siempre corto, pero pusiste un buen ejemplo. También, no hace falta, viste, grandes cosas. En un papelito lo escribís, así, proyecto lo llevas al Senado y se aprueba. A partir del día lunes, todos los casos civiles se tramitarán en forma privada con árbitros. Todos los casos civiles. Entonces, yo tengo un problema contigo y no lo puedo arreglar, le llamo a mi abogado, vos le llamás a tu abogado, nuestros abogados se ponen de acuerdo. No lo podemos arreglar, entre dos eligen un árbitro. Para eso tiene que haber un registro, obviamente, de quién va a ser el árbitro, quiénes son los abogados que van a estar trabajando en ese sistema. Y el Poder Judicial se saca el 90% de todos los casos que tiene, de toda la papelería, de toda la burocracia, de toda la corrupción, se lo saca encima. Ahora, no quieren dejar eso. Quieren que siga siendo así para poder, lo que te decía de Guisormán, porque si no va a funcionar sin ellos. Claro, el problema sos vos. Claro, el problema es el otro. Bueno, como hay muchas cosas. Y una, no sé si tengo tiempo, tengo un... Tenemos un par de minutos más. Un par de minutos. El tema previsional, Gladys. Los datos que tengo son increíbles. ¿Cuándo escuchaste vos que va a haber elecciones para directivos del IPS? No existe. ¿Jamás? Nombra el presidente de la República. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si es nuestro. Si es nuestro. No, están representados los asegurados. ¿Pero vos te enteraste? Yo soy aportante al IPS desde hace muchos años. ¿Quién es mi representante? No lo sé. No lo sé. Pero los datos que hay es que la gran mayoría de los aportantes son privados. Y hay una gran cantidad de aportantes que son cuentapropistas que son muy importantes. No, mira, tengo la cifra acá. Me anoté porque soy medio malo para esto, ¿no? Los privados son el 40% de los aportantes, el 40%. Los asalariados públicos, el 10%. ¿Sabés cuánto dinero se maneja? Mira, los depósitos del sistema bancario son alrededor de 18.000 millones de dólares. Los fondos jubilatorios son alrededor de 3.800 millones de dólares. Es más o menos el 10% del total del Producto Interno Bruto. Imagínate que alguien diga, mira, vamos a hacer algo. ¿Qué hicieron los chilenos? Vamos a averiguar qué hicieron los chilenos. Y vos sabés que tienen un sistema donde todo ese dinero, en vez de estar manejado entre el gobierno, tu representante, ¿cómo era que se llamaba? No lo sabemos. Que no sabemos quién es. En vez de estar manejado por ellos, esté manejado de otra manera y con una supervisión, con una superintendencia de seguros. Entonces, no es tan difícil arreglar el Estado para que vivamos mejor y para que se reinvierta. Lo que hace falta es que hay que hacer lo que hay que hacer. Absolutamente.